la ley es perfecta, ¿cierto? Ujú. Sí. Ok, ¿por qué es perfecta? Porque revela el carácter de Dios, ¿verdad? Así es. Ok, el carácter de... Revela la salvación también desde el principio. Ok, y obviamente revela los estatutos, revela los estatutos o la forma de salvación, ¿no? Pero tenemos aquí un problema, el hombre. La ley es perfecta, la ley obviamente nos marca una cuestión. El hermano Brian echó en la sesión pasada o la reunión pasada, nos comentó algo. La ley diagnosticaba la enfermedad, ¿no? Pero no nos proporcionaba en sí mismo lo que era la cura. ¿Por qué? Porque como en todo pacto hay dos partes involucradas, dos entidades. Una era la divinidad y la otra es el ser humano. Inclusive vimos cómo en la cuestión del establecimiento de los pactos es Dios quien toma la responsiva y Él pasa a través de lo que viene siendo los animales, indicando que Él asumía toda la responsabilidad del pacto porque el ser humano al ser caído no tiene esa capacidad. Es por eso que requiere de la sangre de inocentes. Al perder su inocencia el ser humano en la caída, requiere de inocentes para poderse justificar ante Dios. Entonces aquí vienen los sacrificios, ¿no? Entonces vemos cómo no hay una incongruencia en lo que estamos hablando, solamente es una perspectiva distinta, pero aquí la estamos conciliando, ¿no? Bueno, voy a traer entonces una cuestión importante para reflexionar. El ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, lo cual le atribuye ciertas responsabilidades, ciertas capacidades, y como imagen y semejanza, vemos que también le aplica estas cuestiones de reflejar el carácter de Dios, o sea, la ley, pero el hombre al caer no le es posible. Pero no solamente eso, vemos que también hay ángeles caídos, hay ángeles que cayeron de la gracia de Dios por no mantenerse conforme a ciertos estatutos, ¿no? Porque habrían obviamente sido expulsados o caídos de la gracia porque no mantuvieron su integridad, no se mantuvieron conforme al carácter de Dios. La ley está implícitamente en todo, en la tierra como en el cielo. Es algo que incluso Jesucristo nos enseña cuando proporciona la oración modelo, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, ¿no? Se tenía que tener una unificación. De ahí que vemos, por ejemplo, en el versículo número 1, y es algo muy curioso porque acabaste de citar, mi hermano, algo muy judío, JJ, que es la cuestión que le dice, métete a bañar al Jordán 7 veces, ¿no? Vemos la simbología, ¿no? Estas costumbres muy hebraicas, pero vemos cómo eh, aquí ahora, eh, algo muy curioso porque el autor de la carta a los hebreos cita algo que está en la Septuaginta, o sea, se basa del texto hebreo, no específicamente del texto, eh, perdón, del griego, no del texto hebreo, y esto es la palabra esquía, que es sombra, contra lo que sería eikon, la imagen. Vemos que la ley, ¿verdad? La ley es la sombra de los bienes venideros, no la imagen. Es por eso que al Cristo se le dice que es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen de la divinidad. Vemos que entonces, por esta misma razón, los sacrificios, el sistema sacrificial no podía suplir, vaya, la voluntad de Dios. La, la cuestión es la caída humana. El ser humano es el que es ineficiente. La ley no lo es, pero el ser humano es ineficiente para poder cumplir esta cuestión. De ahí entonces vemos
que era necesario que se cumpliera la ley. No solamente que se cumpliera la ley, sino que se cumpliera por un hombre de igual manera justo conforme a los estatutos de Dios. Todo había sido depositado en el primer Adán, y de ahí en la caída ninguno de los hombres, dice la escritura, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Por dicha caída. Pero aquí viene la cuestión de la importancia del Cristo sobre lo que son todas las cuestiones sacrificiales y las sacerdotales. Es por eso que se otorga un sacerdocio del orden de Melquisedec, un sacerdocio, como indica la escritura, que era de el Elión, o sea, al Dios Altísimo, ¿verdad? Un sacerdocio el cual no tenía ni principio ni final de día, sin genealogías, como en el caso de lo que sería el Cristo. Bueno, en este caso, en su humanidad, tenemos obviamente la cuestión de las genealogías y estas cuestiones, ¿no? Pero vemos entonces cómo era necesario, uno, que se cumpliera la ley para poder estar en paz con Dios y con los hombres. El Cristo es aquel que lo cumple, un sacerdote no al estilo arónico o del tipo arónico, sino del orden de Melquisedec, superior en todos los aspectos, con un sacrificio agradable a Dios una sola vez y para siempre. Y de ahí es que compartimos el hecho de el análisis de las palabras o las letras Aleph y la Tav. Vimos en el contexto hebreo, cuando el Cristo se identifica como el Aleph y la Tav, o el Alfa y el Omega. Cuando analizamos la raíz etimológica de la Aleph, esto es la cabeza de buey. O sea, al igual que la ley marcaba acerca de la vaca colorada o la vaca roja para la expiación de los pecados, la cual tenía que tener unas cualidades increíbles de pureza, sin ser magullado, no podía tener más, creo, de 3 cabellos de otro color, y una cuestión que se han sacrificado muy pocas precisamente porque tan solo por genética no es posible encontrarlas tan comúnmente. Esto incluso siendo el Cristo el buey superior, entiéndase metafóricamente, con su sangre una sola vez y para siempre propician lo que viene siendo nuestros pecados. Y entonces aquí entra la cuestión de la fe contra lo que sería la adherencia a la ley, porque ahora, conforme a lo que ha sido cubierto por el Cristo, se tiene la mejor cláusula del pacto, porque los hombres no eran dados a poder cubrir el pacto. Ahora tenemos que la ley inscrita en nuestros corazones y el perdón de pecados. Y esto debe de ser así para que todos los hombres, por fe, sean juzgados de la misma manera. Así se cumple una sola nación, ¿verdad? Una sola nación, un solo pueblo. No hay otra manera de ser juzgados más que a través de lo que sería Cristo. E incluso se dice que a los que no son partícipes de la ley, ¿verdad? Se les juzgaría sin la cuestión de la ley, a través de la conciencia. Esto es lo que Pablo llama la mente de Cristo. O sea, Cristo está involucrado en todos los aspectos, inclusive en la legislación. Entonces, la escritura tiene toda esta congruencia que necesitamos analizar a fondo para que no caigamos en discrepancias. Bueno, entonces pasemos a John, ¿te escuchamos? Sí, yo, perdón, lo que quería comentar era más que nada que muchas veces se tiene como que el prejuicio en cuanto se habla de la ley, que la ley no hay que cumplirla, se viene a la mente y me imagino que la cuestión ritual, la cuestión de las fiestas y nos dicen, no, pues no tenemos la ley nos salva, la ley no es la que tenemos que cumplir y tenemos como que ese prejuicio. Pero tal como lo acabas de comentar, lo sintetizo de esta forma. Lo que realmente salvaba fue lo que Dios mismo estableció, cumplir la ley. Ningún hombre podía hacerlo. Entonces vino el Cristo, la cumplió y proporcionó la salvación. Tanto Cristo es el medio por el cual se ha dado la salvación a los hombres, pero es la ley la que se cumplió.
Entonces, no podemos decir que la ley no sirve, ¿no? Sino que era una sombra de lo que se iba a hacer, de lo que se iba a cumplir. Entonces, la ley es perfecta, sí da salvación, pero solamente da salvación cuando se cumple. Nosotros no Amén. podemos cumplirla, la cumplió Cristo. Nada más eso. Muy bien, perfecto, muy bien resumido. Y de ahí que vemos que entonces era la sombra, no la sustancia, porque vemos que la siguiente palabra que menciona aquí, eikon, dice que es la manifestación verdadera. Ese es el significado de la palabra eikon en los primeros versículos. La manifestación verdadera, la realidad sustancial. O sea, la ley era la sombra de lo que vendría, ¿no? De la manifestación verdadera, Dios manifestado en carne, ¿no? Emanuel, Dios con nosotros. Te escuchamos, Enrique. Muy bien, hay mucha confusión con respecto a la ley. Resulta que la ley de Moisés, estos 600 y tantos mandamientos que otorga, realmente pues muchos cristianos no se han dado cuenta que estaba clasificada. O sea, era una unidad en sí misma, pero estaba clasificada según sus ciertos parámetros. Estaba la ley divina o la ley moral, que era la ley del Decálogo, los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra. Estaba la ley sacerdotal o la ley levítica, la ley de los sacrificios, que era la ley ceremonial de los propio de los sacerdotes, y la ley social o civil, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de la ley. Cuando Cristo, lo que dice aquí el autor de Hebreos, es que una parte de esa ley era ineficaz, ¿vale? Pablo decía que la ley era santa, justa y perfecta, porque demuestra el carácter de Dios. Pero la ley sacerdotal tenía esa peculiaridad que era ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser justificados, porque podíamos ser perdonados, para que pudiéramos ser redimidos. Pero como los inocentes iban a morir por los culpables y se sacrificaban animales, esa redención no era permanente, era temporal. Por eso el sacerdote tenía que sacrificar constantemente animales para perdonar los pecados. La ley no es la que estaba mal, era el hombre que era incapaz de cumplir esa ley. Era incapaz de cumplir esa ley. Es por eso que continuamente se hacían sacrificios una y otra y otra y otra vez, ¿no? Por eso el autor de Hebreos dice que esos sacrificios eran ineficaces. Al final dice, dice primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, Hebreos 18, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿no? Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda fue Cristo. Cristo abolió la ley sacerdotal, esa ley ineficaz, o más bien esa parte de la ley que era ineficaz o era deficiente, porque todos esos sacrificios eran temporales y a sombra de lo que iba a hacer Cristo al momento de morir en la cruz. El justo iba a morir por los injustos de una manera perfecta, era un sacrificio perfecto, por eso el último sacrificio ya no se necesitaba hacer más sacrificios por los pecados. Eso es lo que Cristo representa, eso es lo que Cristo quita en la cruz, lo que dice el acta de los decretos que menciona el apóstol Pablo. Es lo que Cristo quita en la cruz. Pero sin embargo, Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y solamente quedó esa parte de la ley esencial, su corazón,
¿no? Por eso el apóstol menciona también la referencia a la profecía, ¿no? Que nosotros íbamos a tener en nuestros corazones escritas la ley de Dios, que se refiere a la ley civil y a la ley moral, a la ley divina. La esencia, el corazón de la ley era eso, resumido en el Decálogo, que posteriormente Pablo lo iba a llamar la ley de Cristo, que es la ley del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que hace tal cosa ha cumplido la ley. Amén. Eso es básicamente Muy la bien, idea hermano. que menciona aquí. Muchas gracias, hermano. Y de ahí que vemos el decálogo es el escrito por el dedo de Dios, 10 preceptos. De esos 10 preceptos, para que puedan ser cumplidos, el hombre establece a través de Moisés y después hasta Maimónides, hay que investigar la cuestión también histórica y cultural. Ya la yo por eso le llamo la ley de Maimónides, los 613 mandamientos con sus respectivas cercas y prohibiciones, los mandatos de hacer y de no hacer, los de sí y los de no, esto ya es neta y exclusivamente del hombre. ¿Por qué? Por su incapacidad de poder cumplir tan solo el decálogo. Incluso el Cristo asombrosamente lo resume en lo que es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, y un nuevo mandamiento les doy, el que se amen los unos a los otros, ¿no? En estos tres se cumple toda esta cuestión. Entonces, es interesante que veamos cómo, bueno, incluso el Cristo, sin su sacrificio, nos está explicando la cuestión de cómo se aplicaba en realidad la ley, ¿no? Siendo el Hijo de Dios, ¿desconocerá el manejo de la ley? No, al contrario, nos lo enseña realmente cómo debió de haber sido y no hasta los 613 mandamientos que eran una carga pesada, descansos forzosos, ¿no? De manera hipócrita porque veíamos que también estaban los fariseos o los doctores de la ley haciendo mañas para poder cumplir, entre grandes comillas, lo que sería la ley. Y ahora, con referencia a un comentario que pone Santiago, ¿era Jesucristo selectivo cuando dijo a sus discípulos, vayan de continuo a las ovejas perdidas de Israel, no se vayan a gentiles ni a samaritanos? Bueno, nuevamente, cuando vamos de lo que es el futuro hacia el pasado, hay que pasar por lo que viene siendo la cruz, ¿verdad? Cuando pasamos por la cruz, nos damos cuenta al pasar por la cruz que nosotros no tenemos todas las perspectivas como obviamente las tiene el Hijo de Dios. Les dice que no vayan. ¿Por qué? Porque era necesario que Israel rechazara al Mesías, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran entrar todos los gentiles, ¿no? Es ahí en donde entonces que caiga sobre nosotros su sangre y al ser rechazado es que entonces en el nuevo pacto, llamado nuevo pacto, pero como vimos en la sesión pasada, nuevo no significa que es otro, sino que es percibido por primera vez de esta manera. De ahí la importancia de analizar o repasar las sesiones, ¿no? Vimos que una de las definiciones de nuevo no quiere decir que es otro, sino que se percibe de una manera única en ese momento. Entonces, eh, Jacqueline Cabarcas no se guarda el Shabbat si está en los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Qué señalaba el Shabbat? El reposo. La, la creación había sido posada en el primer Adán y luego fue reposada en el segundo Adán. El segundo Adán es nuestro reposo. El segundo Adán es nuestro Shabbat. Entonces, Cristo es nuestro descanso. Y vemos cómo ahorita, obviamente, ¿de qué necesitábamos descanso? Obviamente de estas cuestiones sacerdotales en las cuales no podíamos nosotros cumplir y no se podía detener porque no podíamos obviamente cumplir con estos estatutos. Ahora estamos en paz con Dios, con los hombres, con un sacrificio una sola vez y para siempre. No hace falta más nada. Es más que agradable, completo. Tetelestai, que quiere decir que fue cumplido a satisfacción, como quien paga la deuda de una manera sin que
deba nada en un solo pago exitosamente. Consumado es. O sea, se resuelven estas dudas que en teoría debería ser canasta básica para cada cristiano, pero como vemos, bueno, el cristianismo no es una cuestión así, sencilla, ¿verdad? Como tal, aunque, bueno, por una parte sí, pero ya teniendo un criterio más homologado, lo que esto nos beneficia en el futuro es que ya no vamos a estar repitiendo estas cuestiones porque quedan obviamente claras, ¿no? Ahorita ya quedó clara esta cuestión acerca de la ley, ¿no? Ya, Ujú. ya otras cuestiones acerca de lo mismo se puede decir que ya queda, bueno, no lo quería decir de esa manera, pero ya queda como en terquedad, ¿no? De ciertos aspectos más que nada personales y no tanto lo que nos dice la escritura. Lo que se acaba de presentar es escritural y escrituralmente es que el Cristo es superior a estas cuestiones de la ley. De hecho, porque las vino a cumplir y obviamente porque nos vino a dar el acceso al Padre directamente, ¿no? A través de este nuevo eh, sacerdocio. Entonces, bueno, ya quedando claras estas cuestiones, esto ya no se repite y se repite. Es bueno que se queden bien establecidas las bases y de ahí podamos avanzar en otros aspectos ya con los diversos comentarios que deben de ser. Yo quiero ser más disruptivo, mi hermano. Yo quiero ser más disruptivo en esta cuestión. Los seres humanos mentimos hasta para decir la hora, ¿no? ¿Qué horas son? Son como las 7:20. No, son o no son las 7:20. O sea, de ahí ya fallamos el precepto de no mentir, ¿no? Ahora, dentro de las cuestiones que nosotros estamos también, vaya, incapaces de cumplir, es que nosotros creemos que estamos en lo que es el día, ¿qué día es el día de hoy? Ya ni sé ni qué día vivo el día de hoy. El domingo 9 de noviembre, según el 2025. ¿De qué calendario les diría a ustedes? ¿Del romano, gregoriano, del judío, del hindú? Es por eso que tenemos en la China el año como 2000, el judío es el 5700 y algo, eh, el hindú es también como en el, ¿qué te gusta? Como en el 3000 y algo. O sea, estamos desfasados en estas cuestiones. No tenemos la certeza de que el día sábado es el día sábado, porque los días de la semana, adivinen quién los inventó. Pues los romanos, ¿verdad? Así como nos pusieron meses de más, que desde el séptimo, octavo, noveno y décimo, que el décimo sería el 10. Curiosamente nos lo ponen a nosotros el diciembre, el 12. Ya estamos desfasados 2 meses. El año debería de empezar en abril, en donde donde se inicia la primavera. Ahí se debería ser el inicio del año. Como ven, el calendario también está movido, entonces no podemos cumplir con lo que sería el Shabbat, el descanso del sábado. Ahora, ahora por lógica, si Cristo vino a cumplir la ley, eso ya está cumplido, siempre y cuando nos apeguemos al Cristo, quien fue quien lo cumplió. Entonces, vamos a decirlo así, lo más fácil para cumplir de el hombre, si acaso sería el sábado, si pudiera encontrar qué día y qué calendario. Sería lo más fácil, porque podría decir, me jacto, me justifico de que yo pude guardar un sábado. Pero ¿qué crees? De nada sirve que guardes el sábado si en todo lo demás estamos incumpliendo, porque quien se ata a la ley debe de cumplirla toda. Con que no guarde uno de los preceptos, ya se invalidó todo su esfuerzo. Es por eso que la figura del Cristo es tan importante. Pero desgraciadamente en el cristianismo tenemos cristianos legalistas, o sea, cristianos que creen que pueden guardar su salvación, cristianos que creen que pueden obtener su salvación, que pueden complacer a Dios guardando un día y todo lo demás, pues bien, gracias. Es por eso que la figura del Cristo es tan importante, porque Él lo ha cumplido todo una sola vez y para siempre. Nuestras obras están de más. Lo que me refiero a cuestión de obras, serían las obras de misericordia. Esas sí son las que son agradables para Dios, porque todo lo demás, conforme a la ley,
Cristo la ha cumplido una sola vez y para siempre. Tetelestai, perfecto, muy bien, así es. De seguro ya me Gracias, explicaron, hermano. ya me Es un buen explicaron. análisis el que se ha hecho, la Muy bien. verdad. Sabes que Simón, mucho ocurre que estamos. No, perdón, si iban a decir algo adelante, go ahead. No, adelante, adelante, te escuchamos. No, sí que en este punto, cuando analizamos Hebreos, saltan nuestros sesgos con relación a la ley. En una ocasión una persona dijo, y esto es una gran verdad, no hay que enamorarse de una doctrina o no hay que enamorarse de algo que parece atractivo dentro de nuestra propia teología. De lo que deberíamos enamorarnos es de la verdad, y de la búsqueda constante de la verdad. Y Hebreos es eso. Hebreos nos deja bien claro que hay un sistema que ya caducó, se llama judaísmo y todo lo que implica el judaísmo, que es las ceremonias, las leyes rituales. O sea, yo creo que todos estamos agradecidos hoy no tenernos que irnos a bañar 7 veces al río Jordán o tener que buscar un cabrito para perdón de pecados. Por eso es que hay un nuevo pacto. Pero todavía se entiende que salten ciertos sesgos, ¿no? Que nos acompañaron atrás. Así es, mi hermano. Y de ahí que obviamente es tan importante la cuestión de que estemos cultivados en estas cuestiones, que nos mostremos obviamente prestos para brindar, ¿no? Lo que sería la explicación de nuestra fe, o sea, y bueno, citando la escritura, mi pueblo perece, ¿por qué? ¿Porque le faltó la gracia? No, ¿verdad? Porque le faltó conocimiento.